Mi nombre es Martín Carcione, yo estoy en Buenos Aires en este momento trabajando como parte del equipo de comunicación de la Liga Internacional Socialista y centralmente en eso. En general viajaba bastante seguido más a Neuquén y a Río Negro, que donde viví varios años y donde es la zona donde más se está explotando, digamos, fracking en este momento. De hecho, tengo mi carrera de técnico en planificación ambiental ahora en stand-by por todo este tema de la pandemia y demás. Pero bueno, vivo desde hace casi 2 años acá en Buenos Aires trabajando en este aspecto que te decía de comunicación y toda la etapa anterior, los 5 años previos, digamos, a estos últimos, estuve dando clases en Neuquén, en varias escuelas y, bueno, siendo parte de las actividades y de toda la pelea que se da en la zona contra la explotación masiva de hidrocarburos no convencionales. Me gustaría saber o por qué no estás de acuerdo con que se explote esta práctica. ¿Qué consecuencias trae y por qué estás tú y tu grupo en contra? Bueno, es una súper amplia la pregunta. Mirá, primero, en primer lugar, creo que de conjunto la explotación de hidrocarburos, sean convencionales o no convencionales, han generado, digamos, una situación a nivel planetaria que es crítica, ¿no? O sea, la matriz de consumo energético a nivel internacional, que está sentado esencialmente en los combustibles fósiles, ha provocado un calentamiento global que es inédito a nivel histórico en el mundo, ha generado una situación de mucha crisis a nivel climático y también social, ¿no? Para no meternos en todos los aspectos, pero un poco la matriz del consumo energético basado en los hidrocarburos ha traído a una situación muy crítica a nivel internacional, y la explotación de hidrocarburos no convencionales o la explotación por las distintas técnicas de hidrofractura y demás, lo que se plantean de alguna manera es extender la utilización de esa matriz y profundizarla. Entonces ya estábamos en una situación crítica y la respuesta, digamos, del capitalismo a nivel internacional es profundizar una matriz que nos ha traído hasta acá. Entonces, el fracking en ese sentido, o la explotación de hidrocarburos no convencionales por las técnicas de hidrofractura, lo que hace es profundizar una situación previa. Y con un costo-beneficio mucho más perjudicial para el planeta y para las sociedades, porque hay que pensar que si la explotación petrolera convencional tenía, por ejemplo, una tasa de retorno energética alta, en el sentido de que durante mucho tiempo se aplicó y entonces ya tiene un costo en el sentido dinerario, digamos, que permite una gran ganancia, digamos, a nivel económico y a nivel energético. El fracking es mucho más complejo, primero porque tiene un costo de producción mucho más elevado, y segundo porque la tasa de retorno energética es muy inferior, es decir, se consume mucha más energía para producir energía que con otros mecanismos. Entonces, si a eso le sumamos que se utilizan entre 40 millones aproximadamente de litros de agua por pozo, con un porcentaje que varía porque no hay demasiada información, pero algunos dicen 5%, 10%, 15% de packs de químicos de distintas categorías y demás, ya tenemos una bomba ambiental en marcha. Y si a eso le sumamos que el fracking necesita perforar mucho más y mucho más profundo y de manera también horizontal en extensiones mucho mayores que la explotación convencional, se van sumando, por ejemplo, otras complicaciones, como el tema de los sismos. Por ejemplo, toda la zona acá de explotación masiva de gas no convencional en
en Argentina, Neuquén, en Río Negro, empieza a haber casos de sismos en distintas poblaciones cercanas a la explotación, porque hay una fractura masiva de territorio y bueno, eso va generando esto. Entonces hay un montón de consecuencias ambientales y hay un montón de consecuencias sociales también de continuar con esto, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, profundiza la dependencia de las corporaciones multinacionales, que son las jugadoras, los jugadores esenciales del negocio. En el caso de Argentina operan casi todas las compañías, con fuerza Chevron, con fuerza British Petroleum, con fuerza operadoras chinas, operadoras inglesas, ni hablar de otras operadoras norteamericanas, Total de Francia. Es decir, se profundiza todo el esquema de dependencia de las corporaciones internacionales. Hay todo tipo de facilidades económicas. Hace pocos días, por ejemplo, el gobierno anunció un envío de subsidios millonarios para la explotación de gas, el plan gas, que es una continuidad de otros planes que han aplicado otros gobiernos para incentivar la producción gasífera. Otro tema es que se destruyen otras actividades que se desarrollan acá en la zona de Río Negro, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, que es una zona de un valle fértil, frutihortícola. Se enclavan los yacimientos, se desarrollan las locaciones para poder aprovechar los yacimientos en medio de las granjas de fruta y de hortaliza, destruyendo esa actividad, contaminando todo, provocando una desocupación en ese aspecto, un encarecimiento de los productos básicos de consumo para toda la población. Se desarrollan todo tipo de actividades que están relacionadas con estos enclaves económicos, como son, por ejemplo, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas, juego, digamos, todas las actividades que tienen que ver con sectores de la economía informal, ilegal, que quieren apropiarse de una porción de esa renta que se va generando ahí. Vos tenés que pensar que acá se generan campamentos con miles de trabajadores y trabajadoras que están durante días sin volver a sus hogares, y bueno, a esos trabajadores lo que se les ofrece es prostíbulo, prostitución, juego, digamos, casinos. No tienen hospital en las ciudades y en los pueblos donde tienen que trabajar, pero todos tienen casinos, máquinas tragamoneda, un negocio del narcotráfico hiper extendido y demás. Es decir, no hay más allá de lo que obviamente los gobiernos venden desde el punto de vista de la economía como una posibilidad de salvataje del país. No hay ninguna de esas variantes que se hayan confirmado. Sí se confirman todas las malas variantes económicas, ambientales y sociales. ¿Qué me estás queriendo decir? Personas que son beneficiadas de esta práctica son las élites políticas o los altos funcionarios del Estado, pero no están pensando como tal en la ciudadanía, en el pueblo, que sí se ven afectados con todo esto del cambio climático. A esto viene pues mi segunda pregunta, que pues ya más o menos me la contestaste ahorita, pero ¿qué tan cierto es que las sustancias químicas que se utilizan en esta práctica afectan a las personas que viven cerca, en el sentido de problemas en el sistema nervioso, alergias, mujeres embarazadas? ¿Qué consecuencias trae, digamos, para las personas que viven cerca en estos lugares? Y por otro lado, ¿hace cuánto tiempo llevan explotando estos yacimientos no convencionales en Argentina? La primera, mira, lo primero es que hay, como en muchas áreas de la industria capitalista, secretos en relación a realmente cuáles son las técnicas que se utilizan. Entonces lo que se va sabiendo es producto de la movilización y de la presión, y entonces hay secretos, la verdad, en relación a cuánto se utiliza, de qué tipo de químicos, cuáles son las combinaciones entre los químicos. No es solo acá, por ejemplo, YPF y una especie de agrupación pro fracking que se encarga de hacer todo el lobby petrolero, que es el IAPG, que es el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, que es digamos, que agrupa a los empresarios del rubro y a todos los interesados en desarrollarlo. Hacían la comparación de que, bueno, era sustancias que estaban presentes en los alimentos, en los helados, decían, ¿no? Son los mismos químicos que están presentes en los helados.
¿El problema cuál es? El problema es que se inyectan 40 millones de litros de agua en un pozo. De eso el 5% o el 10% son distintos productos químicos, es decir, no es el porcentaje que está presente en un helado, ¿no? O sea, son miles y cientos de miles de litros de productos químicos inyectados a presión, traspasando napas de agua, por ejemplo, y volviendo en la mayor parte de los casos a la superficie y depositados en pileta al aire libre, sin ningún tipo de contención. Si buscas, por ejemplo, en internet brevemente, podés encontrar la experiencia de los basureros petroleros en la zona de la Patagonia, que es brutal. Son hectáreas y hectáreas de piletas de productos químicos y residuos de la explotación petrolera a cielo abierto. Entonces, no hay tampoco registros oficiales. Por ejemplo, el hospital de Neuquén y la provincia de Neuquén no tiene registros oficiales de enfermedades que puedan estar relacionadas con este tipo de actividades. Ahora, sí hay muchos testimonios de las poblaciones del lugar, de malformaciones, de afecciones en la piel de distinto tipo, de afecciones pulmonares de distintos tipos, de abortos espontáneos, de malformaciones fetales, y no solo en la población de las personas, sino también en animales. Hay una zona de mucha cría de animales, de distintos animales que también sufren las mismas consecuencias. Entonces hay todo un registro de las poblaciones que no es contabilizado por el Estado, que es ocultado por el Estado y por los gobiernos, donde está claro que las consecuencias son gravísimas para la salud de las personas. Porque además hay, tenés que saber, por ejemplo, que se trata de cientos, miles de torres perforando, entonces se genera también una contaminación auditiva brutal, o sea, en un lugar que no tiene nada que ver con eso. O sea, toda la contaminación es completa, digamos. O sea, primero por los químicos, pero a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel respiratorio, todo, digamos. O sea, todos los niveles es una cosa brutal. En Argentina y en general en el mundo se conocen hace muchísimos años estos yacimientos. Lo que no había era necesidad en un sentido de explotarlos, porque los yacimientos convencionales, bueno, producían todavía lo suficiente, digamos, desde el punto de vista de la necesidad capitalista. En Argentina en el 2013, previamente en el 2011 se empezó a hablar del tema. Ahí durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se anunció el hallazgo del yacimiento, que en realidad no era el hallazgo, pues ya, insisto, se conocía desde hace mucho tiempo, pero en ese periodo 2011-2013 se trabajó un convenio, un acuerdo con Chevron, entre la petrolera estatal, digamos, 50% estatal, YPF, que es la petrolera argentina, y se construyó lo que se llama un clúster de explotación, una asociación con Chevron para hacer una prueba, digamos, del yacimiento Vaca Muerta, que es un yacimiento en realidad que ocupa varias provincias, y hay otras cuencas en Argentina. Hay una cuenca, por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, que coincide con el acuífero Guaraní, que es uno de los acuíferos más grandes del mundo. Hay una cuenca en Jujuy, y bueno, Vaca Muerta llega hasta la zona de la provincia de Mendoza, en Argentina. ¿Qué pasaba en este caso? Bueno, que la zona donde se avanzó en la explotación masiva a partir de este año, 2013, tenía las condiciones previas de haber sido una zona petrolera, ¿no? Y gasífera. Entonces tenía infraestructura, una serie de requisitos que hicieron que se desarrolle ahí esencialmente, más allá de la formación. Entonces en el 2013 arrancó el proceso con Chevron, y me parece que es importante destacar un aspecto que tiene que ver con el financiamiento de ese proceso, ¿no? Porque los gobiernos, como decíamos recién, lo venden como una posibilidad económica. Acá se llegó a decir que íbamos a hacer el Dubái de América y demás, pero en realidad toda la curva de aprendizaje de desarrollo de esta técnica de fracking en Argentina se financió esencialmente con subsidio del Estado y con el incremento de los combustibles, ¿sí? Es decir,
las empresas que se van a beneficiar esencialmente de haber bajado ¿qué es la curva de aprendizaje? Una empresa gasta, suponete, 100 millones para producir una determinada cantidad en el inicio del proceso y hoy está gastando 20, 30 millones. ¿Sí? Toda esa curva de reducción de costos productivos la financió el Estado argentino y la financiamos las distintas personas que consumimos combustible por la vía de la suba de las tarifas y por la vía de la suba de los combustibles en las estaciones de servicio. Es decir, hubo una transferencia masiva de recursos de la población para que las empresas multinacionales desarrollen la técnica de hidrofractura, y eso estuvo financiado por todos nosotros, que en realidad no tuvimos ninguna de las... Todavía no es Dubái Argentina, digo, si hay alguna duda, desde el 2013 hasta acá se está explotando cada vez más masivamente hidrocarburos no convencionales, incluso en áreas naturales protegidas, como es el caso del área natural Aucamahuida, por ejemplo, en Neuquén, o en zonas de mucha importancia natural, como por ejemplo es el Mar del Sur, en el caso de Ushuaia y demás, donde explota Total Austral, por ejemplo, en el mar, bueno, distintas cuencas. Así que desde el 2013, respondiendo concretamente a tu pregunta, se está desarrollando y se ha ido creciendo ese proceso. Yo creo que escuchando las personas todo esto, testimonios de países donde sí se ha hecho esta práctica, pueden ir adquiriendo una posición o una opinión que esta práctica es tan perjudicial, en especial para el ambiente y la vida de los seres humanos. Para finalizar, yo quiero que en una frase no muy larga le des un llamado de atención a estas personas de por qué no se debería y por qué deberían tomar conciencia de sí mismas. Bien, bueno, muy breve, básicamente porque es necesario cambiar la matriz energética, ir a una matriz energética limpia y renovable, y el fracking solo, además de traer saqueo, de traer contaminación y de traer muerte a los países, prolonga una estructura energética y productiva que está llevando el planeta al desastre. Así que no hay que creer las mentiras que dicen las petroleras ni sus propagandistas y animarse a pensar en una transición energética para poder tener un